Bien, en la clase de hoy lo que vamos a ver es Transformer. En realidad vamos a ver la arquitectura Transformer, el mecanismo de autoatención y cómo este se ha usado para generar modelos de lenguaje potentes, digamos, que permiten alcanzar en distintas tareas de NLP resultados que son estado del arte. ¿Ya? Entonces vamos a empezar hoy día con esta parte que es la de los Transformers, que en el fondo son la arquitectura que se utiliza hoy en día para resolver distintos problemas en NLP. Entonces, vamos a partir por el mecanismo de autotensión. El mecanismo de autotensión lo que permite, recuerdan que ayer veíamos atención en las redes recurrentes, ¿se acuerdan? Y entonces habíamos incorporado el mecanismo de atención eh, para una arquitectura encoder-decoder. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Que lo vimos ayer y que permitía poder realizar algún tipo de tareas que en esta arquitectura sec-to-sec, principalmente para tareas de traducción de máquinas. Entonces, el mecanismo de atención era sumamente importante porque nos permitía prestarle atención, dado el time step T, digámoslo así, a palabras que no necesariamente, o a símbolos de la entrada que no necesariamente eran contiguas, ¿ya? Sino que podía eventualmente prestarle atención a palabras que estuvieran más lejos en la secuencia de entrada, en función de la posición en la secuencia que estuviera, con la cual estuviera trabajando. Entonces, ese mecanismo de atención, que era un mecanismo que estaba implementado con una red feed forward, ¿ya? Definía unos parámetros alfa que permitían combinar los vectores de contexto, los vectores C. ¿Se acuerdan? Eso es lo que vimos ayer. Bueno, lo que hoy día vamos a ver es un mecanismo de autoatención, que se llama así porque básicamente podría también trabajar en un entorno no supervisado. Es decir, yo podría entrenar una red de este tipo donde no necesariamente estoy trabajando con aprendizaje supervisado. Se podría trabajar, por ejemplo, en un escenario encoder-decoder, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por esa razón por la cual se le llama autoatención, porque a diferencia de otros mecanismos de atención más clásicos, como el mecanismo de atención supervisada, en donde los factores alfa se aprenden a partir de datos, entonces se calculan usando gradientes en base al backpropagation, ¿no es cierto? En el mecanismo de autotensión se supone de que esto eventualmente no necesitaría de datos supervisados para poder aprender, por eso se llama autotensión. Cuando la red aprende para resolver un problema, al procesar, por ejemplo, mucho texto, a qué parte de la entrada le tiene que prestar atención para codificar o generar un modelo de lenguaje, por ejemplo. ¿Ya? Se fijan en el modelo de lenguajes no supervisados, en cierto sentido. ¿Ya? No, o sea, no, le muestro solamente datos a la red. Entonces, de ahí viene el concepto este de autoatención, que no necesito datos supervisados. Por ejemplo, ayer nosotros pensábamos en sequence labeling, ¿no es cierto? Entonces, es un entorno de aprendizaje supervisado, donde, por ejemplo, en post-tagging yo necesito la sentencia de entrada y a la salida necesito las etiquetas de las palabras, los post-tags. Eso es supervisado. Claro, no predecir la siguiente palabra en rigor, eh, bueno, en rigor también es supervisado, pero uno podría entenderlo como no supervisado en el sentido de que los datos con los cuales trabajan son de un solo tipo. ¿Ya? Es decir, tú le muestras un texto largo, por ejemplo, a una red, y eso en el fondo no necesitas que esos datos estén etiquetados, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de los datos es no supervisado, pero desde el punto de vista de la tarea sigue siendo supervisado. Hay que hacer esa distinción ahí. No sé si se entiende la diferencia, ¿ya? Es decir, no necesito la variable i,
¿ya? Que en el caso de post-tagging no necesito conocer, necesito conocer el post-tag, ¿ya? Entonces eso es una tarea supervisada clásica, que se llama sequence labeling. En el caso de los modelos de lenguaje no necesito la variable. Ya no hay una etiqueta, no hay algo que calcular que no vengan los datos, sino que básicamente lo que yo hago es aprender un modelo que me genera los mismos datos. Entonces un modelo de ese tipo, ¿ya? Así que en ese sentido uno podría entender de que cambia el escenario de entrenamiento si estoy pensando en un lenguaje, en un modelo de lenguaje. Ya, entonces, bueno, ¿qué es lo que es la autoatención? ¿O qué es lo que permite? Permite a la red extraer información desde contextos de largo variable, sin la necesidad de pasar por una red recurrente. Entonces, a diferencia de lo que hacíamos ayer, donde trabajábamos con redes recurrentes que tenían dependencia de la secuencia, entonces era un aprendizaje secuencial. Aquí tenemos un aprendizaje que toma la secuencia, pero no establece una dependencia en los vectores ocultos, digamos así, en los H, sino que establece una dependencia en la entrada. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. ¿Sí? En lugar de que yo haga, voy a ver si funciona el, el dibujito, en lugar de que yo haga esto, ¿no es cierto? No sé si se ve la flecha. ¿Se ven? Genial. Eso sería una recurrente, ¿no es cierto? Yo establezco una relación de dependencia para la codificación que hace el modelo para cada time step asociado a la secuencia de entrada. Bueno, en autoatención hacemos esto. Esa dependencia no existe. Y las dependencias en realidad que se utilizan son dependencias directas desde los datos de entrada. ¿Ya? Por eso aparecen todas estas capas que están aquí, todas estas flechas que están en la capa de entrada. Todo eso que está ahí. Dependencia directa en la capa de entrada. Entonces, es más simple. De hecho, el mecanismo de autoatención se implementa utilizando una red feed-forward, simplemente. Y tiene acceso a todas las entradas procesadas hasta ese step. Fíjense que no es hacia la sentencia completa, sino que en el mecanismo genérico, que es el que estoy mostrando yo, va desde izquierda a derecha. Entonces, si uno está leyendo, por ejemplo, el X2 y está generando el H2 en este caso, internamente, ese H2 está teniendo acceso al X2 y al X1. Siempre al actual y a todo lo que vio antes. ¿Ya? Por eso se dice hasta ese step. Este enfoque se llama autoatención con máscara, masked self-attention, porque en el fondo lo que dice o le permite a la red es leer en un determinado sentido de lectura, en este caso en sentido forward. ¿Ya? Es decir, solamente tiene conocimiento de lo que pasó antes de la sentencia, no tiene conocimiento de lo que va a pasar después. En el fondo volvemos a la unidireccionalidad, ¿ya? Pero ahora con una unidireccionalidad que está considerando dependencias entre los valores de la entrada, no entre los vectores de la capa oculta, en este caso, que sería lo que calcula el modelo, el vector H. ¿Ya? Entonces hay una diferencia ahí. La base del mecanismo de la autoatención está en la comparación de un ítem de interés con otros, de manera que revele su relevancia en el contexto del step actual. Entonces, lo que se hace es comparar, por ejemplo, si yo estoy en el time step 2, o en el 3, digámoslo así, lo que voy a comparar es el símbolo que está en la posición 3 con el símbolo que está en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Y eso se hace mediante productos puntos. ¿Ya? Entonces, se hace X3 con X1, X3 con X2 y X3 con X3. ¿Qué es lo que busca el producto punto? El producto punto busca medir la alineación que existe entre estos vectores, de manera tal de que si hay una alineación importante, es decir, apuntan en la misma dirección, eso quiere decir de que esa entrada codifica una información que es parecida a la de la entrada que estoy mirando ahora.
Supongan, por ejemplo, que el X1 apunta en la misma dirección que el X3. Si eso es así, el producto X1 con X3 va a ser muy alto. Entonces, lo que le vamos a decir a la red es que le preste atención al X1. ¿Se fijan? Entonces hay un mecanismo de autoatención, porque la red va a decir, ah, mira, lo que estoy leyendo ahora es parecido a lo que leí en el X1. Entonces, préstale atención a lo que hiciste en el X1, porque ahí ya algo de la información que estás leyendo ahora ya lo codificaste. Entonces, los productos se normalizan después con una softmax para crear un vector de pesos alfa por posición, que indica la relevancia de cada entrada J al símbolo de posición. Entonces, el alfa, aquí dice alfa y J, quedaron muy chiquititos los índices, pero eso, alfa como IJ, tal cual está acá después en la ecuación. Alfa sub I, J. Tiene dos índices. El índice I corresponde a la posición en la entrada actual y el J corresponde a las posiciones hasta la posición I. Es decir, el J se mueve desde 1 hasta I. Como dice ahí, ¿no es cierto? Para todo J menor o igual que I. Y lo que hacemos entonces es calcular el producto punto entre todos los vectores de entrada, xi, xj, y eso lo pasamos por una softmax. La idea del mecanismo de autoatención, de pasar los productos puntos por una softmax, está en poder normalizar en el fondo. Entonces, pasar por softmax es equivalente a normalizar los pesos, porque me va a dar que la sumatoria de los alfa va a tener que ser igual a 1. Eso es por el hecho de que la pasé por la softmax. Ya, eso es bueno porque yo puedo establecer algún tipo de control sobre los valores de los productos y en el fondo desentenderme de normalizar antes de pasar por la capa de autoatención. Es decir, los vectores X podrían entrar sin ningún preproceso de normalización, digámoslo así, y simplemente hacer los productos. Y esos productos podrían moverse incluso los vectores podrían tener signos. Entonces el producto podría moverse entre menos infinito y más infinito. Entonces, la softmax incluye una normalización porque me transforma los productos en valores cuya suma, la suma de los alfas, tiene que dar 1. Ya, los transformen agregan a la capa de autoatención parámetros adicionales que operan sobre los embeddings de entrada. Es decir, en rigor no se trabaja el transformer, que esta arquitectura que usa la autoatención no trabaja directamente sobre los X, sino que se basa en 3 roles que pueden jugar los embeddings de entrada en el proceso de atención. Hay un primer rol que se llama el rol de consulta, wait, ¿no es cierto? Es donde dice que la input embedding, el embedding del símbolo de entrada, se considera como el foco actual de atención al compararse con las entradas precedentes. Entonces, al estar en el time step 3, por ejemplo, cuando yo tenía el X3, y ese X3 lo estoy comparando con el X1, con el X2 y consigo mismo, en el fondo ese X3 está funcionando como si fuera una consulta. ¿Ya? Lo estoy usando como para hacer una comparación con todo lo que la red ha visto antes. Hay un segundo rol que se llama el rol de clave, no sé, key, en su rol como entrada precedente. El input embedded del step anterior se compara con el siguiente. ¿Ya? Ahí dice step, no step. Entonces, clave significa, o lo que representa en el contexto de los transformers, el rol del input embedding como clave, es cuál es el rol que juega en el time step T, en la entrada T, en la siguiente. ¿Ya? Es decir, cómo ese valor va a influir en el siguiente time step. Por eso se llama clave. Es decir, cómo va a habilitar la codificación que voy a hacer del siguiente elemento de la secuencia. ¿Ya? Entonces, consulta, como comparo el time step actual con los precedentes, y clave en el fondo es justo lo contrario. Es cómo comparo el precedente con el siguiente. Y esto es importante porque
la representación de la entrada podría ser distinta dependiendo de la operación en la cual esté involucrada. Si yo lo estoy usando en su rol de consulta, es decir, comparando la representación de un símbolo con todos los precedentes, a lo mejor lo que yo tengo que codificar para hacer esa operación de comparación es distinto a lo que necesito codificar cuando ese símbolo se usa como valor precedente, ¿ya? Para compararlo con los símbolos que vienen después de la sentencia. Ok. Y hay un tercer rol que se llama el rol de valor. Ya se dice, el input embedding lo puedes utilizar para calcular la salida. Entonces, para calcular el valor de salida en el time step actual, a lo mejor lo que necesitas codificar de la entrada, o la representación que necesitas de la entrada, no es lo mismo que usaste para usar la entrada como consulta o para usar la entrada como clave. Entonces, el transformer permite que existan estos tres roles distintos para la misma entrada, dependiendo de la operación en la cual está involucrada la entrada. Esto significa que tenemos que agregar parámetros a la representación de la entrada y entonces el X se va a multiplicar por un W de Q, por un W de K y un W de B, dependiendo si va a construir una representación de consulta, de clave o de valor. En el paper original, que está la referencia ahí abajo, cuando se formuló la arquitectura de Transformer, el input embedding era de dimensionalidad 1024, es decir, el largo de X, 1024. Pero al pasarlo por estas matrices, que son todas de la misma dimensionalidad, se reduce la dimensionalidad a 64 componentes. Eso es importante porque me permite manejar un vector más compacto al momento de pasarlo por el transformer. Lo cual significa de que las matrices W son matrices de 1024 por 64 parámetros aprendibles. Es decir, le vamos a dar al transformer la habilidad de poder ajustar los parámetros dependiendo de la tarea que esté resolviendo. Los transformers, en lugar de ingestar los embeddings de entrada en la capa de autotensión, lo que hacen es usar el vector Q para el símbolo que está en el step I y lo comparan con los vectores K, los vectores clave precedentes. ¿Ya? Entonces lo que se hace es multiplicar. Así que ese alfa que aparece ahí, recuerden que el vector I, que es el vector de salida, que se calcula en la capa de atención, ya les voy a mostrar el diagrama, pero me voy a adelantar un poquito. El diagrama, no sé si lo mostré. Ahí, ¿no es cierto? Estábamos antes. Lo que le estamos pidiendo a la red es que a partir de una secuencia de símbolos, de X1 a X5, genere una secuencia de símbolos de salida. Y 1 a Y5. Entonces, para cada posición en la secuencia de entrada se genera un símbolo de salida. Se genera un vector en realidad. Ya, entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hace es que la comparación, ¿no es cierto?, que es tomar el XY que corresponde al step actual y compararlo con los anteriores, ¿no es cierto?, los precedentes, que son los XJ. Los precedentes entran con su representación tipo clave y el símbolo actual entra con su representación tipo consulta. Así que se usa el vector Q sub I y se usan los vectores K sub J, con J moviéndose desde 1 hasta la posición I. Y ese producto punto corresponde al alfa, ¿ya? Los alfa que uno aprende en el fondo. Entonces, uno diría, bueno, ahí en realidad cuando teníamos el mecanismo de atención ayer, para el encoder-decoder, el alfa se aprendía directamente, porque era un coeficiente que permitía definir la combinación de los vectores de contexto, ¿ya? Entonces, en el fondo eran los coeficientes de la combinación lineal.
En este caso uno no aprende los alfa explícitamente, sino que lo que aprende son las representaciones de los vectores Q y K, cuyos productos me van a dar los alfa. Eso es súper importante darse cuenta, que uno no está aprendiendo explícitamente los alfa, sino que lo que uno está aprendiendo son las codificaciones de los Q y los K. ¿Y cómo aprende las codificaciones de los Q y los K? Aprendiendo los matrices WQ y WK. Y en el caso de la salida, porque se fijan que el vector que está en la posición J, por ejemplo, que el J se mueve entre 1 e I, es decir, todo lo que hemos visto hasta el time step I, todo lo que precede, ¿no es cierto?, incluyendo al símbolo actual, entra en la combinación lineal con su vector tipo valor. Entonces, ese vector tipo valor, que está representado en esa ecuación como V sub J, también se aprende esa representación, porque tenemos esta matriz W supra V, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esas combinaciones, se aprenden los vectores Q, K y V, son las que generan el vector de salida. Es el mecanismo de autotensión. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ah, ya, vamos a ver el entrenamiento. Pero básicamente el entrenamiento es tipo encoder-decoder. Es decir, tú le colocas, se puede entrenar de muchas formas y depende de la tarea, ¿ya? Pero en rigor, cuando se planteó el transformer original, era para codificar sentencias, símbolos. Entonces, la manera en la cual se trabajaba era, por ejemplo, que tú lo utilizaras para codificar un modelo de lenguaje. Entonces, podías hacer una tarea tipo NWP, que se llama, que es Next Word Prediction. ¿Ya? Es decir, le pedías que generara en el I la siguiente palabra más probable. Es una manera típica de trabajar con transformer, que ajustar un modelo de lenguaje. Pero no siempre lo vamos a hacer así, ¿ya? Lo vamos a hacer de distintas maneras. Ok. Los transformers normalizan el producto punto por la raíz de la dimensionalidad de los vectores. Eso en realidad no tiene mayor justificación más que un tema empírico. Los autores, Vaswani y los otros que estaban ahí, dividieron el producto de los vectores por la raíz cuadrada de la dimensionalidad de los vectores, que en este caso sería la raíz cuadrada de 64, ¿ya? Que es la dimensionalidad de los vectores Q, K y V. Todos tienen la misma dimensionalidad. Recuerden que de 1024, que era X, nos bajamos a 64. Dividen probablemente, bueno, empíricamente en su tarea les entregó mejores resultados, así que encontraron de que eso era una buena idea. Ahora, dado que la capa de atención es una feed-forward, simplemente con una feed-forward, los cálculos en cada step se pueden realizar de forma simultánea, porque como ya no es una recurrente, no necesitas pasar la secuencia cada time step uno tras el otro, sino que los puedes hacer todos simultáneamente. Por lo tanto, se puede usar notación matricial para calcular los vectores de salida. Entonces, en este caso, uno podría disponer de la matriz Q, que corresponde al producto de la matriz W supra Q, multiplicado por la matriz que representa la secuencia de entrada, X mayúscula, y lo mismo para la matriz K y para la matriz V. ¿Ya? Entonces, todo esto, muy importante, se puede hacer simultáneamente. Cada vez que ustedes le anotan esto en notación matricial, eso quiere decir de que se puede hacer simultáneamente. No hay una dependencia secuencial en la entrada, sino que yo podría tomar la entrada completa y multiplicarla. Esa es la idea.
En síntesis, entonces, la capa de autotensión puede representarse según esto. Es decir, uno tiene una capa de autotensión que está parametrizada por las matrices Q, K y V, y que eso es igual a una softmax aplicada sobre los productos, se fijan, se hace matricialmente, sobre el producto de la matriz K transpuesta con la matriz Q dividido por la raíz cuadrada de la dimensionalidad de los vectores, que es 8, ¿no es cierto? La raíz de 64, y todo eso multiplicado por B. Recuerden que el alfa corresponde a la softmax del producto punto. Así que en rigor, ese alfa siempre, la sumatoria de los alfas para una determinada entrada siempre me da 1. Y todo eso se multiplica por la matriz V. Así que es bastante eficiente en términos de cálculo. Y uno podría mirarlo en este diagrama, por ejemplo, y entonces ver qué es lo que realmente está pasando en el transformer. Entonces, si uno parte por acá, entonces lo que estaría viendo es que cuando uno coloca la codificación de la entrada, X, supongamos que vamos a codificar 3 símbolos, para generar el vector de salida que está en la posición 3, ¿ya? El I3. Entonces, yo estoy mirando desde el inicio, el X1, el X2 y el X3. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando ahí es que este vector X está pasando por la matriz WK, WQ y WB para calcular 3 vectores. El vector K1, el vector Q1 y el vector V1. Es decir, el símbolo de entrada representado como clave, como consulta y como valor. Como vector valor, como vector clave y como vector consulta. Y lo mismo hacemos para los símbolos que están en X2 y X3. Estas matrices son las mismas, ¿ya? No son dependientes de la posición. Eso es súper importante. Se fijan que los W no dependen de la posición. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué ocurre después? Una vez de que calculamos los vectores K, Q y V, se hacen las comparaciones. Entonces, esas comparaciones lo que hacen es el producto de K con Q. En el caso del símbolo 3, se multiplica Q3 por K3, Q3 por K2, Q3 por K1, ¿no es cierto? El K se mueve desde el 1 hasta el 3 y el Q queda fijo. ¿Ya? Q3 por K3, Q3 por K2, Q3, porque en realidad el producto está acá, estoy mostrando arriba, con eso lo estoy mareando. Q3 por K3, Q3, se fijan, por eso va esta flechita para atrás, Q3 por K2 y Q3 por K1, ¿ya? Pasan por la softmax y entonces a esta altura lo que tenemos son los alfa. ¿Ya? Y tomamos el vector V acá arriba. Y acá arriba, ahora nos vamos a mover más arriba, aquí, lo que vamos a hacer es el producto del alfa por el D, V. ¿Ya? Entonces el alfa, que es la salida de la capa softmax, se multiplica por el vector V, que viene de la entrada. ¿No? Entonces este sería alfa 1,3 por V1, alfa 2,3 por V2, alfa 3,3 por V3. ¿Ya? Lo ven, ¿cierto? Entonces 1,3, 2,3, 3,3. El segundo componente, el que corresponde, perdón, sería 3,1, 3,2 y 3,3. El segundo componente, el que corresponde al J, que es el que se mueve entre 1 y 3.
Así que sería alfa 3,1, alfa 3,2, alfa 3,3 por B1, por B2, por B3. ¿Ya? Y eso está representado en esta ecuación. Se hace la sumatoria y eso nos da el vector de salida. ¿Ya? Digámoslo así, este es el forward, lo que aparece en forward. ¿Ya? ¿Lo tienen? Ya. Entonces aquí van a aparecer básicamente como los bloques de la arquitectura Transformer se componen de estas capas de autoatención que les acabo de mostrar y otras cositas más, ¿ya? La capa de autotensión después, ese vector que está ahí, pasa por una red feed-forward, ¿ya? Entonces, hay una capa de autotensión, se generan los vectores I, esos vectores I alimentan una red feed-forward. Eso es un encoder. Y también en esta arquitectura se trabaja con decoder de transformer, en el cual uno toma lo que se codificó acá, y entonces eso ingresa como entrada, lo que está codificado en el encoder, se toma y se coloca como entrada para el decoder, que pasa a su vez por una capa de autotensión. Ya, eso. Ya. Aquí aparece una capa de atención que le va a prestar atención a lo que viene del encoder y a lo que viene del decoder. ¿Ya? Por eso se dice encoder, decoder, attention. Y después pasa por una capa feed forward nuevamente, ¿ya? Que traduce en el fondo. Esta capa feed forward que se coloca acá, ya van a entender por qué se usa. ¿Ya? Lo voy a explicar de inmediato. Bueno, toda esta idea del mecanismo de autotensión lo que permite habilitar en el modelo es lo siguiente, que para codificar el símbolo IT, por ejemplo, ¿ya? Supongan de que tenemos esa entrada, que es la que está aquí a la izquierda, y nosotros queremos codificar usando el transformer el símbolo IT, ¿ya? Que que sería acá. Entonces, el mecanismo de atención va a decir, para esta posición, ya, bueno, le puedes prestar atención a todo esto que venía antes. En rigor, esta es una variante que es unmasked. ¿Ya? Este sería un unmasked self-attention, que le puede prestar atención a todas las palabras que están arriba. El mecanismo original de atención se llama masked, es decir, que solamente mira hacia la izquierda. ¿Ya? Pero si uno sacara esa máscara, uno en rigor podría mirar toda la entrada. ¿Ya? Son dos variantes, masked y unmasked. ¿Ya? Esta sería la sin máscara. Entonces, sin máscara puedes mirar todos los símbolos de la secuencia de entrada y prestarle atención a cualquiera de ellos, a los precedentes y a los que vienen después. ¿Ya? Estos serían los que vienen después. Y del mecanismo que se dota en realidad la red es de poder aprender los factores alfa, que en rigor no se aprenden explícitamente, sino que lo que se aprenden son los Q, los K y los B. ¿Ya? Entonces, esos productos de Q por K son los que me dan al final el valor del alfa. Y el valor del alfa se puede interpretar como un peso que le da la red, un peso de atención, un factor de atención que le da la red a determinados símbolos que están en la entrada. Entonces, por ejemplo, acá, cuando yo estoy codificando el IT, el color me está indicando el peso, mayor peso. Me está diciendo el IT le está prestando más atención al segundo elemento y al quinto elemento y al tercer elemento, en el caso de esta secuencia. ¿Ya? Y depende de qué cosa. Depende de el valor de Q para el vector IT, es decir, de cómo yo represento la palabra IT según consulta, y de cómo se representan las palabras que están en la entrada según su vector clave.
¿ya? Según su vector. Y eso es lo que me va a dar el valor alfa. ¿Ya? Entonces no se aprende el alfa explícitamente, sino que se asocia a la representación del símbolo. Esa es la clave del transformer. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Todo bien? Ya. Entonces, si lo pensamos a nivel de vectores y matrices, entonces cuando yo tomo el símbolo X1, por ejemplo, supongan de que está representando la palabra thinking, va a pasar o la vamos a multiplicar por tres matrices. La matriz WQ, la matriz WK y la matriz WV, que van a construir estas representaciones que son de más baja dimensionalidad para ese símbolo en específico, para el símbolo thinking. ¿Ya? Y esas matrices se aprenden durante el entrenamiento. Ya, eso. Entonces, súper importante. Tenemos para una palabra tres representaciones internas: consulta, clave y valor. Entonces, dependiendo de la tarea que estemos resolviendo, esos vectores van a codificar la información que necesitan para resolver esa tarea. Consulta, clave y valor. Entonces le dimos más posibilidades a la arquitectura de representar los símbolos de entrada. Eso. Antes teníamos el X fijo, ¿no es cierto? Ahora tenemos tres, dependiendo de la operación en la cual intervenga. Y si lo hacemos entonces con cálculo matricial, eso es lo que está pasando. Estamos, por ejemplo, en este caso le estamos pasando dos símbolos simultáneamente, ¿no? Le estamos pasando dos palabras. Entonces ahora tenemos una matriz de 2 por 4 que se multiplica por el W y me dan matrices de 2 por 3, porque el W tiene un efecto de reducción de dimensionalidad. Y esas matrices se multiplican por los K, los Q por los K, se divide por la raíz de la dimensionalidad de los vectores, que es 64 generalmente, se pasa por la softmax, y el resultado, que es el alfa, se multiplica por B, que es una matriz. Y eso me da la salida, que es Z. ¿Ya? Entonces, quédense con esa idea de que lo que va a la salida de la capa de autotensión son vectores Z, que en el fondo son las representaciones internas del transformer. Los transformers, en rigor, lo que hacen es usar un mecanismo de autoatención multicabezal para proporcionar al modelo la habilidad de aprender distintos aspectos de las relaciones entre entradas al mismo nivel de abstracción. Entonces, en rigor, esto no se hace una vez, sino que se hace varias veces simultáneamente. Esto que estamos mirando ahí sería un cabezal, pero esto lo podríamos hacer simultáneamente, de manera tal de dotar, dependiendo de la tarea, al transformer de la habilidad de poder aprender distintas representaciones para la misma palabra, dependiendo de la tarea específica. Entonces, para poder hacer eso, a ver, ¿en qué estaban pensando ellos? Estaban pensando en que, como en NLP hay tareas en las cuales la palabra se utiliza de forma sintáctica, otra de forma léxica, en otra es más importante su relación de dependencia con el contexto, etcétera, ¿ya? Entonces, uno debiera dotar al transformer de la habilidad de poder construir representaciones distintas para el mismo símbolo. Entonces, para hacer eso, lo que necesitas es que esta operación que está acá, en la lámina anterior, se haga varias veces. Y entonces uno dote a la arquitectura de distintas matrices W, ¿ya? De manera tal de que esas matrices puedan codificar información distinta dependiendo de la tarea que resuelva. A ese mecanismo se le llama mecanismo de autotensión multicabezal. Cada cabezal tiene su propio set de parámetros Q, K y D para proyectar la entrada a la capa correspondiente. La salida de una multi-head attention
con H cabezales es de H veces la dimensionalidad de la entrada, ¿ya? Porque en el fondo se hace lo que yo les mostré ahí, H veces. Si hay H cabezales, esto se hace H veces. Así que la dimensionalidad de la salida es H veces la dimensionalidad de un cabezal. Luego, los H vectores de salida de los multicabezales son combinados y reducidos a la dimensionalidad original usando una capa de proyección lineal. A esta capa multi-head attention se le representa así, ya con ese símbolo que está ahí. Este símbolo que está acá, lo voy a mostrar con el puntero, representa el símbolo de la concatenación. ¿Ya? Entonces, la salida, el head, ¿ya? Cada uno, esta variable que dice aquí, head 1, lo que representa es el z del primer cabezal. Es decir, es el encoding del primer cabezal. Este es el encoding del segundo cabezal. Este es el encoding del cabezal H. Todos ellos se concatenan y se pasan, así que esto me da un vector de largo H por D sub K. ¿Ya? ¿Cierto? H por D sub K. Para un símbolo. Y se multiplica por una matriz de proyección, que es esta voz de salida, ¿no es cierto? Output. Y esa matriz de proyección es la que lo que hace es compactar. Entonces me devuelve la dimensionalidad anterior. Es un poquito más fácil verlo así. Supongamos de que tenemos dos cabezales. Entonces va a haber una primera matriz de parámetros de consulta, claves y valores para el cabezal 0. Y después vamos a tener las matrices de parámetros de consulta, claves y valores para el cabezal 1. Y entonces aquí van a venir los símbolos, ¿ya? De entrada, como existen estas matrices, entonces yo tengo representaciones de consulta, clave y valor según el cabezal. Así que tengo un Q sub 0, un K sub 0 y un V0. Tengo un Q sub 1, un K sub 1 y un V1. Y lo que va a hacer el mecanismo de autoatención es entonces calcular para el primer cabezal la salida, el Z0, y para el cabezal 0, digamos, el Z0, y para el cabezal 1, el Z1. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? Después se concatenan y se multiplican por el W0. Y eso nos devuelve la dimensionalidad original. Así que me va a quedar un Z que corresponde a lo que se aprendió en cada uno de esos cabezales, después proyectado linealmente a través de la matriz de W0 a la dimensionalidad original. Y ese Z va a una capa feedforward, a una nueva capa feedforward. Entonces, en rigor, el mecanismo de autotensión multicabezal lo que hace es simplemente el mecanismo de autotensión replicado H veces. Eso es todo. Entonces, multi-head attention en el fondo es usar la capa de autotensión H veces, replicada, ¿cierto? Cada una de estas entonces entra en este vector de salida que es un concatenado, después se proyecta linealmente y nos devolvemos a la dimensionalidad original. Y en rigor se hace matricialmente, es decir, se toman todas las representaciones de la secuencia de entrada, se pasan por el multi-head attention y se obtienen todos los vectores en un solo step, en una sola operación, ¿lo ven? Entonces hay ahí una tarea de que esto se pueda hacer simultáneamente. Ya se asume independencia entre los cabezales. Ya, eso. A la salida, entonces, de cada capa de autoatención, que vamos a suponer de que son multi-heads, entonces se pueden hacer varias, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos esta capa de autoatención, ¿no es cierto?, que está acá. Vamos a obtener los Z. En rigor, si hay dos símbolos, lo que vamos a obtener es este Z
que es una matriz. Lo que hace la gente de los transformers, los que diseñaron la arquitectura, es que le agregan una conexión residual. ¿Ya? Una conexión residual. Esta conexión residual le suma los X. Ya la representación de la entrada. ¿Ya? Se suman y se normalizan. Una normalización a nivel de la capa completa. Y eso me da unos Z, estos que están aquí, que son ligeramente distintos a los que obtuvo la self-attention, porque consideran también la codificación de la entrada. ¿Ya? Son los Z1 y los Z2. Se pasan por una nueva capa feedforward, cuya función es dotar de parámetros específicos para resolver una tarea al bloque. ¿Ya? Esto en el fondo es codificación, lo de autotensión es codificación. Y aquí se agrega esta capa de feedforward para poder tener parámetros que me permitan introducir parámetros de tarea específica, ¿ya? Que permitan resolver una tarea específica. Se vuelven a sumar los dos y se normaliza, y aquí entonces vamos a tener la salida. Aquí a la entrada hay algo que es también novedoso en el fondo, que es que a la entrada, a la codificación de la entrada, el X, le suman un positional encoding, que lo que representa es un encoding que le está diciendo a la red en qué posición le estoy mostrando un determinado símbolo. ¿Ya? Entonces, si la palabra thinking, ¿no es cierto?, que iba en primer lugar, efectivamente yo se la muestro en la primera posición de la secuencia de entrada, le voy a sumar un T1. Entonces al embedding X1 le voy a sumar un T1. Y lo que está codificado en el T1 es información que le indica a la red de que está en la primera posición. ¿Ya? Típicamente se usa algo de este tipo. No tengo el dibujito acá, pero si uno viera esos los encodings posicionales, en el fondo lo que uno vería es que los rojos van a representar HOTS, ¿ya? Valores quemados. Entonces uno vería algo más o menos así. Y apilar a todos los vectores de posición, uno más o menos vería algo así. ¿Ya? Como que para codificar la primera posición queman el primer elemento. La segunda entrada del vector quemada, estos son como one hot vectors. No es tan así, ¿ya? Pero la idea es parecida. En realidad estos vectores están ligeramente suavizados. ¿Ya? Pero la idea es esa. O sea que en los positional encodings yo pueda codificar la posición de la entrada. Así que si uno los apilara, el T1, el T2, el T3, vería algo así como una matriz diagonal. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué creen que es buena idea agregarle positional encodings? Yo me imagino que es por la naturaleza del lenguaje, secuencia más que nada, ¿o no? Claro, porque en el fondo, como perdimos la información de precedencia, bueno, en rigor no está perdida, pero como no la estamos usando, porque reemplazamos a la recurrente por una feedforward, es necesario dotar a la red de una representación que le indique en cuál time step está. ¿Ya? Claro, para manejar el orden de las palabras, exactamente. Para codificar en qué orden se mostraron las palabras. El efecto que esto tiene es que la representación de la palabra thinking, por ejemplo, en la posición 1 va a ser distinta a la representación de la palabra thinking en la posición 3. ¿Por qué? Porque va a tener la codificación de la palabra, pero además va a tener el positional encoding.
Entonces la manera en la cual la red va a tratar esa representación va a ser distinta y va a considerar entonces la posición en la cual, la posición que ocupa en la sentencia de entrada. Esa es la idea. Ya, entonces cada uno de esos bloques después se van apilando, entonces se hace stacking, ¿ya? Entonces, y además se plantea esto en términos de una arquitectura encoder-decoder, es decir, lo que codifico después se utiliza transductivamente, es decir, se conecta lo codificado como entrada de un decodificador. Entonces, aquí se muestra de que en el encoder yo tengo dos bloques transformer, y después sus salidas, las respectivas salidas, están acá, ¿sí? Esto ya es lo que se codificó en el encoder. Aquí hay dos bloques de decoder, ¿ya? Por espacio aquí no entra el segundo bloque de decoder, ¿ya? Pero aquí hay un bloque de decoder que es básicamente lo mismo que el bloque de encoder, pero con una ligera modificación, que es que uno toma la entrada, esta entrada va a depender de la tarea que yo esté resolviendo, ¿ya? Ojo con eso, ojo, ¿ya? Si fuera un entrenamiento estilo sec-to-sec, entonces acá yo debería mostrar la sentencia traducida, ¿ya? Al idioma objetivo, ¿ya? Pero no siempre es así. A veces es un modelo de lenguaje, entonces aquí se muestra la sentencia de entrada, pero desplazada en una posición. Depende de cómo yo entrene el transform, ¿ya? Por eso aquí va en blanco, ¿ya? No, depende de cómo yo decida entrenar el transformer, es qué es lo que tengo que colocar acá. Si lo hago en términos de un modelo de lenguaje, que de hecho eso es lo que va a hacer BERT. BERT básicamente es esta arquitectura, pero entrenada sobre una gran colección de texto, ¿ya? Aquí de lo que vamos a estar ocupados de poder entrenar un modelo de lenguaje de gran tamaño, ¿ya? Bueno, en general los GPT-1, GPT-2 son todos modelos de lenguaje, ¿ya? Pero Transformer también se puede utilizar para sec-to-sec, porque Transformer tiene esta idea de encoder-decoder, entonces también se podría usar para sec-to-sec. Se usa todo. Bueno, ¿cuál es la diferencia del bloque decoder del encoder? Es que como tienes la sentencia que está acá, la sentencia que muestra la salida, en el caso de un entrenamiento tipo sec-to-sec, tengo yo que tener una capa de atención que cruce la información que viene del encoder con la información que yo estoy decodificando acá. Por eso se llama atención encoder-decoder. Entonces la idea es básicamente la misma, solamente que yo abro la posibilidad de que al momento de... A ver, fíjense en lo siguiente. Yo aquí voy a colocar la sentencia que va en el decoder, la voy a pasar por una capa de autotensión. Todo esto además es multicabezal, así que están pasando hartas cosas simultáneamente, ¿eh? Y después lo que yo voy a hacer para combinarlo con lo que viene dentro del decodificador, este sería como el equivalente al concat del H con el C que hacíamos ayer, ¿ya? Entonces aquí estamos combinando el vector de contexto que viene del encoder con la representación que estamos procesando en el decoder, ¿ya? Entonces, para hacer la combinación, en lugar de hacer simplemente una concatenación o un producto, lo que hace el transformer es los combina utilizando una capa de atención. Entonces, una capa de atención que dota a la arquitectura de la posibilidad de aprender la mejor manera de combinarlo. Exacto, esa es la idea. Pasa por un add and normalize. Es siempre necesario sumar entonces esto. Supongan que viene de a dos palabras, entonces yo las sumo, las normalizo. Y después va la feed forward, que como he dicho varias veces, su propósito es dotar de parámetros a la arquitectura para poder resolver una tarea específica, ¿ya?
Ya les voy a explicar qué tipo de tareas se resuelven con esto. Después esto va a un segundo decoder, etc. Ya. Al final, siempre pasamos, o generalmente pasamos por una capa lineal. La capa lineal lo que hace básicamente es compactar, es decir, la capa lineal nos ayuda a colocar el vector en la dimensionalidad de la tarea de salida. ¿Cuál es la dimensionalidad de la tarea de salida? Por ejemplo, si es un modelo de lenguaje, en la capa de salida lo que tenemos que tener son tantas neuronas como palabras tenga el vocabulario. Entonces, siempre hay una capa lineal que lo que nos ayuda es a situarnos en la dimensionalidad de la tarea que estamos resolviendo en la salida. Y lo pasamos por una softmax, porque típicamente esto es con un modelo de lenguaje. Entonces, aquí necesitamos unas probabilidades arriba, de manera tal de que sobre el vocabulario, por ejemplo, sumemos 1. Eso es como lo típico. O bien se puede usar para alguna tarea de clasificación. Tareas típicas, por ejemplo, Next Sentence Prediction. Uno entrena la red para ayudar a predecir la siguiente sentencia más probable. Cosas de ese tipo ya. Entonces, siempre se coloca a la salida una nueva capa que permite hacer este tipo de cosas. Ya. Ok. Entonces, ¿cómo se usa? Bueno, hay un primer modelo. Bueno, en realidad, un primer trabajo. Recuerden que el Transformer es del 2017. Creo que ahí lo mostré, ¿no es cierto? Un paper de MIPS. Muy importante. Hay un primer trabajo que usa el Transformer justo un año después, que lo que hace es generar la Wikipedia para resumir secuencias largas. Entonces, una primera tarea que se les ocurre es utilizar el Transformer para construir resúmenes. En rigor no es para construir resúmenes, sino que lo entrenan usando esta tarea para poder generar un modelo de lenguaje. Entonces, hay una tarea que se llama resumen multidocumento, que esto es que yo veo varios documentos simultáneamente y de todos esos documentos construyo un resumen. Entonces, de lo que se dieron cuenta estos autores, Liu y Saleh, y otros, es que para resolver una tarea de generación de texto, es decir, usando el modelo como si fuera un modelo autorregresivo, le funcionaba mejor el decoder, el encoder. ¿Ya? Y esto va a ser algo que va a ser una constante después en los trabajos que vengan posteriormente. Ya no son muchos porque ya estamos en 2018. Ya estamos bastante cerca del 2021. ¿Cierto? Entonces, típicamente o van a entrenar el decoder o van a entrenar el encoder. ¿Ya? Como que depende. ¿Ya? Y las decisiones dependen de resultados. Generalmente son empíricas. Ya están, no tienen una justificación formal, sino que más bien se quedan o utilizan aquello que les funciona mejor para resolver la tarea específica que abordan. Entonces, en este caso, trabajan con el decodificador del Transformer. Esto es empírico, insisto. ¿Ya? Entonces, dicen, voy a usar el decoder del Transformer porque se comporta mejor que el encoder-decoder completo para generación de secuencias largas. Y la tarea que van a resolver es construcción de resúmenes multidocumentos. Construcción de resúmenes, pasar un texto grande y construir un texto cortito que sintetice todo lo que está en los documentos originales. ¿Qué dataset utilizan? Wikipedia como dataset para resúmenes. Entonces, hay un dataset en particular que se llama Wikisum, que lo que contiene es la lista de artículos de Wikipedia representada por la letra A sub I, las referencias de cada uno de esos artículos, ¿ya? Que son un subconjunto de todos los artículos que están en el corpus D, y el grounding para cada artículo, que esto sería cuál es el resumen de cada artículo. Y el resumen en realidad se obtiene directamente de la página original. ¿Ya? Entonces recuerden, los C sub I son las referencias, el A sub I es el artículo original, y hay un S sub I que es el resumen, la S es por summarization. ¿Sí? Y ese resumen los autores lo obtienen de la misma página, de la página original. Porque en rigor,
lo que hicieron fue seleccionar los párrafos de la página original que mejor resumían el contenido completo. Entonces aplicaron una función de ranking en realidad, ¿ya? Pero bueno, eso es como el grounding que ellos construyen. Particionan los artículos en 80-10-10. Recuerden que cada artículo viene con sus referencias. Y la idea va a ser que yo le voy a mostrar a la red las referencias y le voy a pedir de que me genere el S. ¿Ya? Es decir, a partir de los C, que me genere el S. Entonces, primero hay una tarea extractiva. Así que hay dos etapas para entrenar el decoder, que corresponde a seleccionar los documentos dentro de las referencias que mejor describen al artículo. Y después viene la tarea abstractiva, que consiste en entrenar el modelo abstractivo. Abstractivo es construir el resumen, abstraerse, ¿ya? En construcción de resúmenes se utilizan estas dos ideas, lo extractivo y lo abstractivo. Lo extractivo es selección y lo abstractivo es generación. Lo extractivo significa de que del texto yo extraigo algunas cosas que me sirven para resumir. Por ejemplo, extracción de sentencias o de palabras clave. Todas esas son tareas extractivas. Abstractiva significa de que yo genero un texto nuevo que sintetiza el texto original. Entonces hay un modelo generativo de texto detrás. Entonces la tarea abstractiva se entrena un modelo abstractivo que genera el artículo condicionado a los documentos seleccionados en la tarea extractiva. En realidad lo que genera es el grounding es el SI. ¿Ya? La tarea extractiva, que es la primera, es para entrenamiento usar los artículos de Wikizone como consultas de recuperación de información. Y rankear los párrafos en relación con el grounding, cada uno de los párrafos de cada una de las referencias se subí. Utilizando para eso, utilizan TF-IDF. Entonces usan TF-IDF, rankean los párrafos de cada una de las referencias y con eso se quedan con algunos textos que les parecen adecuados para mostrárselos al decoder. ¿Ya? No les muestran todas las referencias, porque si no sería muy ruidoso el texto. Y entonces usan el texto recuperado como entrada a la tarea abstractiva. Y la tarea abstractiva en qué consiste, esto es muy estándar en construcción de resumen, en que uno muestra en la entrada un texto que corresponde al título del artículo y la colección de sentencias o párrafos seleccionados utilizados en la fase extractiva. Se tokeniza ese texto, que lo vamos a representar con la secuencia, con el X sub I, que eso corresponde al texto I, utilizando algo que se llama el WordPiece Model. Y el WordPiece Model es un modelo de tokenización a nivel de subpalabras que se construyó en Corea, en rigor, para poder tokenizar coreano. Y se planteó originalmente para poder compactar. Entonces, como una estrategia de encoding, basado en una estrategia que se llama Byte Pair Encoding, que se usó para coreano, digamos, pero el algoritmo probablemente tal después se mostró de que era muy bueno para tokenizar utilizando subpalabras, ¿ya? Mejor que Charles Engram. Porque es una especie de Charles Engram con el n variable. ¿Ya? Entonces, como el WordPiece Model es una especie de mejoramiento del Charles Engram, porque el problema del Charles Engram es que el n está fijo y hay que sintonizarlo. ¿Ya? El WordPiece Model, entonces, no. Entonces, ¿cómo se entrenó el WordPiece Model? Minimiza el número de tokens necesarios para producir el corpus. Entonces, hace una optimización en términos del largo de los símbolos de entrada que permiten generar el corpus a través de un modelo de lenguaje. Bueno, interesante. Entonces, el algoritmo está disponible, es agnóstico al lenguaje, así que uno lo puede aplicar a cualquier idioma y funciona relativamente bien. Está evaluado en multilingüe. Le aplicamos entonces a la secuencia, al XI, el WordPiece Model y me va a entregar eso que está ahí, ¿no es cierto? Que vienen con esos guiones bajos. Eso es típico del WordPiece Model. Que me está diciendo, te dividí entonces tus palabras en subpalabras, de largo variable.
Y esa secuencia se va a truncar según un parámetro L, para tener secuencias de largo fijo. El modelo abstractivo va a tomar esas entradas que vienen del Workpiece Model, secuencia de largo fijo, se la vamos a pasar al modelo, que en este caso es el decoder del transformer, y vamos a generar la salida, el texto abstractivo a través del decoder. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, en una primera etapa, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es tokenizar el artículo. Aquí ya estamos en la etapa abstractiva. Entonces, tokenizan el artículo. A ver, ¿esto para qué se hace? Para generar la secuencia de salida. Entonces, la secuencia de salida es, dame tu artículo, que es el objetivo, el que yo quiero que genere el decoder. Tokenízalo con el Workpiece Model y me va a generar una secuencia ahí. Entonces, lo que yo voy a aprender es un modelo de lenguaje, que en este caso es una LSTM encoder-decoder con soft attention, como la que veíamos ayer, a nivel de subpalabras. Entonces, es la primera etapa. Entonces, se aprenden los I. ¿Ya? Los I, recuerden que los I corresponden a la tokenización. ¿Por qué esto es importante? Porque a la salida, si yo tengo símbolos a la entrada que son de Workpiece Model, a la salida yo también tengo que tener símbolos que sean de Workpiece Model. Entonces, para poder generar esa salida, esta es la manera en la cual se entrena. ¿Ya? Se pasa por el mismo modelo con el cual se procesó la entrada. ¿Ya? La salida se pasa por el mismo modelo, que es el Workpiece Model. ¿Ya? Entonces, en rigor, lo que uno va a estar aprendiendo y lo que se ajusta acá es este modelo de lenguaje a nivel de sus palabras. ¿Ya? Entonces, tengo la secuencia ahí, que es lo que se aprendió con ese modelo de lenguaje intermedio. Y así se arman las secuencias de símbolos entrada-salida que se le muestran al decoder. Las M, que vienen de la entrada, y las I, que son la salida transformada por el Workpiece Model y pasada por este modelo de lenguaje. Eso. Entonces, se transforma esa secuencia se transforma en una secuencia de símbolos W, que concatena los símbolos de entrada y de salida, y luego el decoder entonces lo que resuelve es esa tarea. ¿No? Es un modelo de lenguaje, una tarea de modelo de lenguaje, es pronosticar el símbolo que está en la posición I en función del resto de los símbolos que están en la secuencia de entrada. Eso. Entonces, bueno, es un modelo abstractivo que se entrena con el decoder del transformer, y ellos usan Masked Self-Attention, el mecanismo original del transformer, es decir, siempre con precedencia. Y bueno, básicamente es eso. Entonces, lo que se optimiza, en el fondo, la función de pérdida, se minimiza la función de pérdida, que es la log verosimilitud, y el contexto entonces de cada uno de los símbolos que se genera a la salida va a corresponder a la representación interna de los símbolos de la entrada. Ahí va entonces la codificación con el position embedding, con los token embeddings, etcétera, y se pasa por los bloques del transformer. Se definen en capas, y la tarea entonces va a través de una softmax, se predice la probabilidad del símbolo dados los elementos de entrada. Y eso en el fondo es el GPT-1. El GPT-1 es ese modelo preentrenado generativo sobre la Wikipedia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si quieres usar GPT-1 para construir representaciones de palabras, como si fuera una estrategia estática de word embeddings, colocas un símbolo al entrar al decoder con su contexto, eventualmente, ¿sí? Con la sentencia en la cual representa, y el decoder va a generar una secuencia de salida. Y ese vector de salida, el que es más probable, es el que toma como representación de la secuencia de entrada. Esa es la idea. Entonces uno utiliza LI en el fondo para generar los símbolos. Entonces se entrena como modelo de lenguaje,
Y de hecho hacen algo, la gente de GPT-1 hace algo curioso, que es que propone una tarea complementaria, que se llama una tarea de clasificación, que se va a transformar en algo que van a hacer la mayoría de los modelos de lenguaje de gran volumen, ¿ya? Que es que aparte de hacer la predicción a nivel de texto, que es modelo de lenguaje, van a incorporar una tarea complementaria. Entonces van a resolver dos tareas, combinando dos funciones de pérdida, la del modelo de lenguaje y la de la tarea específica. Y esta es como la manera en la cual codifican el texto en función de las tareas específicas, usando el GPT-1. Entonces, por ejemplo, si una tarea de clasificación, simplemente colocan la secuencia de entrada, lo pasan por el transformer y aplican una capa lineal a la salida. Pero si son tareas de entailment, entonces necesito codificar la premisa y la hipótesis en la misma secuencia. Pasarlo por el transformer y al final aplicar lineal, una capa lineal, para decir 0 o 1, ¿no es cierto? Es decir, es o no es, está o no presente la relación de premisa y hipótesis. En el caso de similarity matching, por ejemplo, cuando yo estoy comparando dos textos, lo que ellos hacen es codificar así. Colocan una sentencia donde colocan el texto 1 y después el texto 2, y otra sentencia en la cual colocan el texto 2 y el texto 1, de manera tal de que sea independiente la posición de los textos. Le aplican a cada una de ellas el decoder del transformer, después suman las representaciones, en realidad le aplican una proyección lineal, concatenan proyección lineal, y eso lo pasan por una capa lineal que resuelve el problema, y que me va a decir 1 o 0. ¿Son similares o no son similares? En tareas NLP de múltiples alternativas, alternativas múltiples, se codifica así. Por ejemplo, uno da la pregunta o el contexto y da la respuesta a las distintas alternativas de la 1 a la n. Así que necesita pasar eso por el transformer varias veces, ¿cierto? Una por cada alternativa. Cada una de ellas se pasa por una capa lineal y entonces cada una de ellas me va a dar cuán probable es que esa sea la alternativa correcta. Me da una especie de bar plot a la salida. Esa es como la estrategia para usar modelo de lenguaje y resolver tareas específicas. Eso es GPT-1. Así que un primer modelo basado en el transformer bastante potente, pero que ya vamos a ver la próxima vez cómo puede ser superado utilizando el GPT-2 y BERT, básicamente, que son mejoras sobre esta idea. Eso por hoy. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una consulta, pero está relacionada más que nada con las presentaciones que nos toca del segundo paper. Ya. Entonces déjame cortar entonces la grabación de la clase y me hacen la consulta.